Días a todos, buenos días a todos los amigos, buenos días a todos los hermanos, a todos los que visitan la página de YouTube, los que visitan el canal de YouTube, los que visitan la página de Facebook. Si está viendo este video, pues le pido que comparte el video y en Facebook, y si está viendo el video en YouTube, le pido que se suscriba al canal para que pueda recibir las notificaciones de las enseñanzas. Bueno, pues este día vamos a hablar sobre lo que son los tres tipos de personas o tres tipos de cristianos que existen pues alrededor de todo el mundo, y por qué es que suceden ciertas cosas a los creyentes, ¿sí? Para empezar la enseñanza de este día, vamos a irnos al libro de Marcos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 3 a el 29. Vamos a leer Marcos capítulo 4 Marcos 4 versículo 3 al 29, pero no lo vamos a leer todo, sino voy a ir dando ahí las pautas, pues, para que podamos entender los diferentes tipos de personas, de creyentes, y por qué es que hay algunos creyentes que se acercan, o algunos cristianos que se acercan a la iglesia, están fogosos, y de repente usted ya no los ve ni predicando, ni hablando de Dios, ni nada de eso. Y es porque pues tenían diferentes razones por las cuales se habían acercado a Dios, y eso es lo que vamos a ver ahora, para que usted entienda el por qué pasa esto en la vida de tantas personas. Entonces, yo no sé si ustedes han visto o se han dado cuenta que a la iglesia se acerca gente, o a los ministerios, en el caso de nosotros, al ministerio, se acercan personas y pues están fogosas, están deseosas de Dios, y que yo quiero llenarme de Dios, y que yo quiero conocer de Dios, y que ore por mí, y que deme unción, y que haga esto, y que haga lo otro, pero al final pues terminan alejándose de Dios. Y muchas veces el pastor, muchas veces la persona se pregunta, o los hermanos se preguntan y dicen, bueno, ¿y qué pasó con fulanito? Que yo lo veía fogoso, yo veía que quería orar por las personas, yo veía que estaba preguntando y quería revelaciones, y quería de Dios, y ayunaba, lloraba, y ahora está en la calle, ya no viene al ministerio, ya no se acerca a preguntar, ya no ora, ya no ayuna, ya no hace nada. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Será que Dios no tiene poder? ¿Será que el pastor es el malo? ¿Será que la iglesia está dando una doctrina falsa? ¿Qué realmente es lo que está pasando ahí? Entonces, eso es lo que vamos a ver este día. La razón por la cual muchas personas, cristianos, sea a cualquier iglesia, a cualquier ministerio que vaya o pertenezca, ¿por qué es que hay gente fogosa que se aleja, o hay gente que parece que no le entra la palabra, que está la predicación clara o está la enseñanza clara, y la gente se queda así como que no entiende? Y usted pregunta, ¿entiende? Dicen sí entienden, pero no hacen nada, no ve un cambio en la persona. Escuchan a los mejores pastores, a los más famosos, se pasan leyendo, pasan escuchando predicadores todo el día, toda la noche, pero sus vidas siguen iguales, sus vidas no cambian. Ese es otro tipo de persona. Este tipo de persona que pasa oyendo predicadores, pasa oyendo o viendo en la televisión, o pasa oyendo enseñanzas, va a los cultos, va a las conferencias, y su vida sigue igual, pareciera que la palabra no es efectiva, pareciera que el reino de los cielos no es efectivo, pero no es esa la razón. El reino de los cielos es efectivo, la palabra nunca regresa vacía, la palabra es efectiva. Lo que pasa es la persona. El problema no está en la palabra, el problema no está en los predicadores, el problema no está en Dios, el problema está en la persona en sí. Y eso es lo que vamos a aclarar este día, de eso vamos a hablar este día, para que pues si esta palabra le llegue a usted, que se abran sus oídos, que se abra su entendimiento, y usted puede entender por qué usted y su vida, porque su vida, sus finanzas,
por qué su crecimiento espiritual, por qué no se ha firmado y por qué es que usted no predica, por qué es que usted no ora por nadie, por qué es que usted tiene 10, 20 años de ser cristiano o de oír a predicadores y su vida sigue igual. Este día usted va a saber la razón por la cual tiene esa vida tan fría o tan lejos, por decirlo así, de Dios, porque pues cree amar a Dios, cree servir a Dios, pero los resultados no reflejan nada. La Biblia lo dice de esta forma, dice, por sus frutos los conocerán. Y hay mucho cristiano que no ha dado fruto. Hay mucho creyente que no ha dado fruto, ¿sí? En el caso nuestro, pues yo vivo en El Salvador. El Salvador tiene montones, multitudes de iglesias evangélicas, pero el país sigue sumido en la violencia, el país sigue sumido en la corrupción, el país sigue malo. Ningún evangélico da fruto. Y como hay un dicho que dicen aquí, una sola golondrina no hace verano, así que pues un solo ministerio no puede hacer el gran cambio, pues no tiene una magnitud tan grande, un alcance tan grande para transformar a un país entero. Pero para eso están las redes sociales, para eso están estos medios, para tratar de alcanzar a tanta gente como se pueda y abrir su entendimiento, abrir sus oídos, abrir sus ojos para que puedan ver el reino de los cielos, entender el reino de los cielos, a recibir el reino de los cielos e impartir el reino de los cielos, que de eso se trata de impartir, no solo ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Pues bueno, vamos a entrar ya en el tema, y como les dije, vamos a ver los tres tipos de personas que existen, o tres tipos de cristianos que existen, y esa es la razón por la que no dan fruto. Quiero que se vayan, si tienen su Biblia ahí, pues léala, y si no, pues aquí la voy a leer yo. Y vamos a leer Marcos capítulo 4, del versículo 3 al 29. Aquí es Jesucristo dando una parábola. Y dice de la siguiente manera, dice, oíd, versículo 3 dice, de aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Fíjense bien, el versículo 8 dice algo muy interesante. Dice que otra cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo. O sea, la semilla se siembra, ¿verdad? Para los que son agricultores, los que conocen, los que trabajan en la tierra, todos los frutos, todos los árboles, primero son una semilla. Entonces, existe un proceso, ¿sí? Existe un proceso en el cual la semilla primero germina, después brota de la tierra, después de eso empieza a crecer y después da un fruto, ¿sí? Y nosotros vivimos en un tiempo, vivimos en una era en el cual las personas, escuche bien, las personas, el sistema ha enseñado a las personas a querer todas las cosas rapidísimo. Quieren todo rápido. Yo pago ahorita y quiero mi comida ya. Yo pago ahorita, quiero mi título ya. Yo pago ahorita y todo lo quieren rápido. Pero todo lleva un proceso. Todo. Existen procesos de liberación. Nosotros oramos por las personas y hay gente que son libres inmediatamente. Los demonios salen, pero sus mentes están cautivas. Entonces, esa persona debe someterse o entrar a un proceso de la liberación de su mente. Por eso dice la Biblia que debemos de renovar nuestra mente. Debemos de renovar nuestra mente. La liberación es efectiva, pero como la mente de la persona está cautiva en las cosas del mundo, el sistema del mundo, entonces cree que sigue en el mismo estado, pero el espíritu inmundo ya salió, el demonio ya salió, pero su mente debe ser renovada, y esa es la razón por la cual debemos de estar ya sea en un discipulado o bajo la guianza de una persona que nos enseñe y que pueda guiarnos para tener una mente renovada, para renovar nuestra mente, actualizar nuestra mente y
actualizarla pues a lo que es el reino de los cielos a través de la Biblia, no a través del pensamiento de un individuo, porque para eso se crearon tantas religiones, por los pensamientos de cada individuo, sino por lo que está escrito en la Biblia. La Biblia debe estar impresa, empapada, debe estar dentro de nosotros. Debemos hablar Biblia, debemos de pensar como Dios piensa, para que nosotros podamos accionar. Bueno, pues vamos al tema, si no me voy a alargar aquí. Entonces, vámonos más adelante. Bueno, en el versículo 8 lo que le estaba diciendo, que existe un proceso, ¿sí? Existe un proceso. Y hay gente que hoy se acerca a Jesucristo hoy y a la semana ya quiere predicar, y eso no es así, porque lo que va a hablar va a ser parte del mundo, parte del reino y parte de lo que más o menos conoce de otro predicador. Entonces debe someterse a un proceso, tal vez unos 2, 3 años leyendo la Biblia, que alguien lo guíe, que lo enseñe para poder después salir a predicar. Ahora, también hay una cosa. No podemos predicar, no podemos hablar de Dios, no podemos dar revelaciones si no es por Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, usted no puede actuar. Si no hay Espíritu Santo, usted no puede orar. Si no hay Espíritu Santo, usted no puede enseñar, no puede predicar, porque no va a haber una revelación. Va a ser algo insípido, va a hablar de lo que habló otro pastor o un bosquejo, y eso realmente no trae ayuda o revelación para este tiempo, para este día, para esta semana, para este mes, para este año, para esta era. Lo que se habla en este tiempo es lo que viene a ayudar a las personas en este tiempo específico. Por lo tanto, no podemos dar una prédica o una enseñanza de un bosquejo. Bueno, pero me estoy apartando. Vuelvo otra vez al tema. Entonces, volviendo a la enseñanza, dice el versículo 13. Bueno, vamos a ver el versículo 11. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera del reino de Dios, fíjese bien, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Dice, para que viendo vean y no perciban. Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que está viendo, ve los milagros, ve las liberaciones, está viendo al predicador y sigue en su misma vida. Pareciera un zombie que no le entra nada. Un zombie que ya está topado, un vaso que ya está lleno. Entonces un vaso lleno no puede llenarse al menos que sea vaciado, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que está viendo, pero no pueden percibir, no pueden entender, y en lugar de entender, si ven una liberación o si ven una sanidad o ven un milagro, en lugar de darle gloria a Dios, en lugar de entender y decir, wow, Dios realmente existe, lo que hacen es destruir el ministerio del pastor, destruir el ministerio de la persona y decir que las obras esas, que la liberación, que la sanidad, que el milagro no es algo real, que es un drama, que le pagaron a la persona para que dé el testimonio, y atribuyen las cosas sobrenaturales de Dios a meras casualidades, a mera suerte o a que es un drama, ¿sí? Entonces esas son las personas que están viendo pero no pueden percibir, si son personas que no son parte del reino. Y hay de ese tipo de gente que dice ser cristiano y está criticando a los pastores. Esas no son gentes del reino de los cielos, pertenecen a una religión, pertenecen a una iglesia, pero no son parte del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se aperciben, no pueden ver, no pueden entender los milagros, y en lugar de darle gloria a Dios lo critican. Entonces, si una persona que dice ser cristiana pero está criticando los milagros, está criticando las liberaciones, está criticando las sanidades, esa gente pertenece a una iglesia, pertenece a una religión, pero no pertenece al reino de los cielos. Y lo que a usted le debe de importar y lo que debe de querer y anhelar es pertenecer al reino de los cielos. Bueno, vamos con el siguiente. Dice, y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Sí o no se han dado cuenta ustedes que hay gente que oye al predicador o ve al predicador o está viendo la enseñanza y entraron y salieron igual? No les entró nada. Siguen viviendo la misma vida, siguen viviendo el mismo estilo de vida, no cambiaron. Oyeron, pero no entendieron. Dice, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Para que un pecado sea perdonado, usted debe de convertirse, ¿sí?
¿Cómo convertirse? Primeramente, para que usted se convierta debe reconocer el estado en el que está y reconocer que el estado en el que está no es correcto, no está bien delante de Dios, que es un pecado, que está en un vicio, que está en un delito, que está en una adicción, lo que sea, cualquier cosa, ¿sí? Que esté fuera del reino, es un pecado. Entonces primero debe conocer, reconocer que está mal, convertirse, dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, para que un pecado sea perdonado, yo debo de convertirme, o sea, arrepentirme, realmente reconocer que estoy mal, arrepentirme de lo que estoy haciendo por temor a Dios, que ya dijimos que temor a Dios no es miedo, miedo es una cosa, y cuando se habla del temor de Dios se habla de reverencia y de respeto hacia Dios por quién es Dios, ¿sí? Por ejemplo, si usted sabe que está haciendo algo mal y su papá o su mamá le dijo que eso que está haciendo es malo, a usted le va a dar pena que su papá o su mamá lo vean haciendo lo que le dijeron que no debe de hacer. Entonces lo mismo es con Dios. Cuando usted tiene ese temor, ese respeto, esa reverencia para con Dios, usted se está transformando, usted se está convirtiendo, por lo tanto su pecado va a ser perdonado, su estilo de vida va a empezar a cambiar porque está renovando su mente, está renovando su espíritu, su estilo de vida y su forma de ver las cosas. Bueno, vamos entrando ya al tema. Dice el versículo 13, dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, no saben esta parábola, entonces ¿cómo van a entender lo demás? Entonces ahí va, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, el sembrador pues es su servidor, soy yo. Ahorita estoy sembrando la palabra en su vida. Y esta palabra que se está sembrando, para los que están entendiendo, porque ahorita en esta enseñanza, lo que se está hablando ahorita, van a haber personas que lo van a ver y lo van a pasar, van a haber otros que se van a quedar y van a oír, pero como no van a entender o no están entendiendo, se van a aburrir y van a seguir pasando o van a pasar otro video, y van a haber otros que van a reconocer quién está predicando, se van a quedar oyendo y van a empezar a sentir el gozo, la alegría, y van a querer que se ore o conocer el ministerio y esto y lo otro, y eventualmente se va a apartar. Y van a haber otros que van a oír la palabra, van a entender la palabra, van a querer que se ore por ellos, que se imparta unción, van a querer salir, y esos van a dar fruto después de un tiempo, como dijimos, ¿verdad? La semilla se siembra, que es lo que se está haciendo ahorita, esa semilla germina, crece, el reino de los cielos crece, fíjese bien, se siembra la semilla, luego el reino de los cielos empieza a germinar dentro de una persona. Después de que empieza a germinar dentro de una persona, el reino de los cielos empieza a crecer. Cuando ya el reino de los cielos ha crecido dentro de una persona, entonces es hora de empezar a dar frutos. ¿Cómo es que se empiezan a dar los frutos? Los frutos se empiezan a dar cuando el creyente o el cristiano empieza a orar por los endemoniados, sanar enfermos, liberar endemoniados, se hacen milagros a través de la vida de esta persona, el Espíritu Santo habla a través de la vida de él, hay palabra profética, hay palabra de ciencia, hay enseñanza, hay revelaciones. Esos son los frutos, escuche bien, esos son los frutos del reino de los cielos. Entonces tenemos a mucha gente que tiene años y años y años y años y años y no da fruto, no da fruto. Yo le puedo decir de varias personas que yo conozco, tanto aquí en El Salvador como a nivel mundial, que son cristianos de años y no han orado por una persona, no han liberado a un endemoniado, no han hecho un milagro en el nombre de Jesús, no han dado una enseñanza, no tienen revelación, el Espíritu Santo no habla a través de la vida de ellos, no hay palabra profética, no hay palabra de ciencia, no hay ningún fruto. Son como árboles estériles. Ahora, realmente no creo ni siquiera que sea un árbol, sino que ellos oyeron la palabra y ¡fum! La semilla de la palabra nunca germinó, nunca creció. Y en sus mentes están engañados creyendo que son parte del reino, pero realmente no lo son. Son parte de una iglesia, son parte de una religión, pero no son parte del reino. Y la razón es simple y sencilla, y lo podemos ver a través de la Biblia, y es porque no hay fruto. Como dijimos al principio, la Biblia dice que
por sus frutos se conocerán. Entonces, no porque diga que es cristiano, no porque diga que pertenece a una iglesia, no porque diga que pertenece a una religión, no porque se vista como cristiano, sino el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, el que está en el reino de los cielos, se conoce por sus frutos. ¿Ya? Frutos. Estamos hablando de frutos del reino de los cielos. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. No estamos hablando de que va todos los domingos a la iglesia, no estamos hablando de cómo se viste, no estamos hablando de que anda con la Biblia aquí, pero eso no es un fruto. El fruto es señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones, sanidades. Ese es el fruto, y a través de ese fruto nosotros sabemos si esta persona es o no del reino de los cielos. Si no hay fruto, aunque tenga apariencia de ser cristiano, puede tener apariencia, pero no es del reino de los cielos. ¿Sí? Por eso lo dijo Jesucristo bien claro, no son las multitudes. Dijo que era por los frutos, y dijo señales, que los que creyeren echarán fuera demonios. Entonces, si no está echando fuera demonios, no es del reino. ¿Sí? Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Esos son los frutos y las señales de que una persona es parte del reino o no. Si no está haciendo eso, aunque esté lleno ese lugar, aunque pertenezca a un lugar que esté llenísimo, pero si no está haciendo eso, no es parte del reino. ¿Sí? Y esto no estoy condenando a nadie, no estoy juzgando a nadie, sino que esta palabra sirva para que usted enderece su vida, arregle su vida y se acerque y sea parte del reino de los cielos, porque ha estado viviendo un engaño. ¿Sí? Y espero que entiendan esta palabra. Bueno, vamos a continuar. Y dice, no sabéis esta parábola, dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Lo que estoy haciendo yo soy el sembrador ahorita, sembrador del reino de los cielos, por lo tanto estamos sembrando semillas del reino de los cielos. ¿Sí? Después dice, y aquí va el versículo 15, Marcos 4:15, aquí vaya el primer tipo de persona. Y el primer tipo de personas son los que están interesados en el reino. Están interesados en el reino. Vamos a ver Marcos 4:16. Fíjese bien, Marcos 4:15. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estas son personas que están interesadas en el reino, pero no tienen la capacidad de almacenar lo que recibieron, ya sea porque no les gustó la palabra, ya sea porque no alcanzan a entenderla. Entonces viene el enemigo, ellos están interesados, porque por eso se acercaron, están interesados. Perdón, dice los que no están. Yo dije los que están, pero es los que no están interesados en el reino. Hay mucha gente que se acerca a oír la palabra, pues porque tienen curiosidad tal vez, pero realmente no están interesados en el reino de los cielos, sino solamente pertenecer a un grupo social, pertenecer a una iglesia, pertenecer a una religión, o que están huyendo de algún problema, están huyendo del infierno o están huyendo de la pobreza y van a la iglesia, se acercan a la iglesia o al pastor para que el pastor ore, pero su único interés es un empleo, su único interés es tener una esposa, su único interés es salir de la pobreza, su único interés es, como dije, tal vez un trabajo o taparle el ojo al macho, como dicen aquí en el país, ¿verdad? Pero no es realmente su interés el reino de los cielos. Entonces, el primer tipo de personas son los que no están interesados en el reino de los cielos. Por lo tanto, van a la iglesia, pero su enfoque, su interés es otra cosa, ya sea vender o ver a quién está ahí, o hacer amigos, o conocer gente que no esté tal vez maleada, contaminada. Ese es su interés, pero no realmente el reino de los cielos. Por lo tanto, van a la iglesia o están en un ministerio, pasó un año, no se bautizaron, pasó 2 años, no han aceptado a Jesucristo, ya tiene 2 años de estar en el ministerio o en la iglesia y todavía no han aceptado a Jesucristo, tiene 3 años de estar en la iglesia, no han aceptado a Jesucristo ni se han bautizado. Esa gente que solo está yendo porque no tienen otra cosa que hacer, porque están aburridos, porque pues están yendo pero realmente no están interesados en el reino de los cielos. Y hay gente que sigue
de mentirosa, que sigue en pecado, que sigue chambrosa, que sigue chismosa y que anda, fíjese bien, anda sembrando rumores del pastor, de los hermanos, en la misma congregación. Esa gente que realmente no está interesada en el reino de los cielos, y pareciera que sí, porque va a la iglesia o va al ministerio y hace preguntas o está ahí haciendo bulto, pero realmente no hay un interés en el reino de los cielos porque no ha cambiado su vida sigue igual. Es el primer tipo de persona y lo vemos en Marcos 4:15. Entonces, como no está interesado, oye la predicación, oye la palabra, pero viene el enemigo y se la roba y se la lleva y se la quita, por lo tanto nunca da fruto, ¿sí? Vamos con el siguiente tipo de persona. El siguiente tipo de persona son los cristianos o los creyentes o el que se acerca a la iglesia o a un ministerio, pero tienen el corazón duro. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver Marcos 4:18. Dice, bueno, Marcos 16, perdón, Marcos 16. Marcos 4:16. Marcos 4:16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los pedregales son zonas duras, son zonas de piedra donde no hay nada blandito, sino que son lugares duros, ¿sí? Entonces dice, estos asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿sí? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, esta parte donde dice luego tropiezan, yo tengo una Biblia que tiene la mitad de inglés y la mitad de español, y en la parte de inglés dice que después de esto, donde dice luego tropiezan, hay otra traducción y dice inmediatamente ellos se ofenden, ¿sí? Eso es lo que dice en inglés. En español dice que, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego inmediatamente ellos se ofenden, ¿sí? En español dice que tropiezan, pero en inglés dice que se ofenden. Entonces, hay personas que, fíjense bien, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Bueno, si estamos viendo los de corazón duro. Entonces, estas personas escuchan la palabra, aquí dice, estos asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Sí o no? Han visto ustedes a mucha gente que recibe la palabra con gozo y que grita y dice, yo tomo esa palabra, o yo recibo esa palabra, o yo arrebato esa palabra, yo recibo esa revelación, pero a los días lo ve mal, lo ve manifestado y en sí ellos reflejan ofensa. ¿Ofensa por qué? Porque recibieron la palabra, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, o sea, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, o cuando viene y alguien dice, bueno, pero tú eras borracho, o tú eras drogadicto, o tú eras noviero o mujeriego, y como así que ahora estás ahí de cristiano, sos hipócrita, o eres hipócrita. Esa gente recibió la palabra con gozo y dijo, y sí, esta es mi palabra, ya la recibo, pero cuando viene alguien y los tienta o viene la persecución de esa forma, su corazón, escuche bien, su corazón se endurece, se ofenden y ya esa palabra que habían recibido con gozo, con alegría, ya esa semillita ya no creció, ya no dio fruto. Y vemos ese tipo de personas en ese círculo vicioso todo el tiempo. Es un círculo del cual esa gente no puede salir, y no puede salir porque no alcanza a entender la situación en la que está. No se le ha alumbrado el conocimiento, no se le ha dicho en lo que está, ¿sí? Entonces son cristianos, pero son gente que endurece su corazón.
Y en lugar de enojarse tal vez con el sistema del mundo, vienen y se enojan con Dios y dicen, bueno, Dios, ¿y qué pasó? ¿De qué me sirve acercarme a ti si me están criticando? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve ver al predicador? ¿De qué me sirve acercarme al ministerio? Si mi vida me está criticando mi familia, me están criticando los vecinos, me están criticando los amigos, y esa persona viene y como se ofendió, ¿verdad? Se ofendió a causa de la persecución, de la tribulación, endurece su corazón y vuelve a la misma vida. ¿Sí? Vuelve a la misma vida en la que estaba antes y se enojan con Dios. Son gente que endurecieron su corazón. Y vamos con el siguiente. El siguiente está en Marcos capítulo 4, versículo 18, y que sería, Marcos 4, 18, que sería que son los que quieren alcanzar el éxito a toda costa. Y como quieren alcanzar el éxito a toda costa, van donde el pastor, van donde la profeta, ore por mí porque yo quiero los millones de dólares, ore por mí porque yo quiero dinero, ore por mí porque yo quiero un empleo, ore por mí porque yo quiero una casa, ore por mí porque yo quiero que mi negocio funcione. Su interés es el éxito de este mundo, pero no el reino de los cielos. Entonces, dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. La gente que está interesada en los millones de dólares, en la riqueza, en el éxito de este mundo, son gente, son personas que viven entre espinos. ¿Sí? No son gente que vive en libertad, sino son gente que vive oprimida. Son personas que viven entre espinos, en sequías, en escasez, en miseria. Por lo tanto, se acercan al pastor, a la iglesia o a una profeta para que oren por ellos. Y lo que quieren no es Dios, lo que quieren no es la salvación, lo que quieren no es el reino de los cielos, lo que quieren no es ser usados por Dios, lo que quieren no es ser un instrumento de Dios, sino que lo que quieren es dinero. Lo que quieren es el éxito de este mundo. Lo que quieren es carro, casa, empleo. Eso es lo que quieren, ese es su interés. Su interés no es el reino de los cielos. Y son gente que vive entre espinos. Entonces dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, dice. Entonces cuando se habla de que vienen las bendiciones y que salen el reino de los cielos y vienen las bendiciones financieras, son los que gritan, yo la recibo, yo la quiero, esa palabra es mía, yo la arrebato. Pero cuando se le habla de ir a orar por los enfermos, de ir a liberar endemoniados, no quieren porque no pueden, porque no es su interés el reino de los cielos. Su interés es el éxito de este mundo. Entonces dice, pero los afanes de este siglo, que sería el no tener empleo, que sería el no tener un plasma, que sería no tener un celular de última generación, no tener una tablet de última generación, no tener un vehículo de última generación, no tener millones y millones de dólares en el banco, no tener un yate, no tener esto y lo otro. Eso sería el afán de este siglo, de este mundo. Y el engaño, fíjese bien, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya? La palabra fue sembrada. O sea que aquí tenemos a tres tipos diferentes de personas que escuchan lo mismo, pero la vida de cada uno de ellos es afectado por las razones que ya hablamos. Los primeros porque no están interesados en el reino, los segundos porque son de un corazón duro, los del tercer grupo, el tercer tipo de personas son las personas que quieren alcanzar el éxito a toda costa, y como lo quieren alcanzar a toda costa se acercan a Dios para pedirle a Dios que les dé el éxito de este mundo. ¿Ya? Entonces dice que el versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Sí? Entonces el afán, el no recibir la riqueza, el no recibir la promesa, el que la palabra profética no sea hecho cierta, verdadera, el no ver los millones de dólares, el no tener el celular o la tablet o la computadora o cualquier cosa del año, lo que sea más nuevo, o lo que se ve en los comerciales, el no tener eso hace que la gente se ofenda con Dios, no dé fruto y siga su misma vida, se acerca a la iglesia pero no pertenece al reino porque su interés no es el hacer manifiesto el reino de los cielos. ¿Ya? ¿Okay? Entonces dice el versículo 20,
Y estos, fíjese bien, aquí pareciera que es un cuarto tipo de persona, pero realmente no hay un cuarto tipo de persona. Fíjese bien, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60, 100 por uno. Entonces, estos, el cuarto tipo, realmente son, estamos hablando de los primeros tres tipos de personas. Porque hay gente que se acercó al reino de los cielos, a la iglesia, y que no estaba interesado en el reino, pero oyó la palabra y cambió su perspectiva. ¿Ya? Después tenemos al otro que se acercó al reino con un corazón duro, pero al oír la palabra cambió su perspectiva. Después tenemos al otro que se acercó al reino y que quería, lo único que quería era un trabajo o las riquezas, pero cambió su perspectiva, entendió en qué consistía el reino, entonces tuvo por menos las riquezas de este mundo, tuvo por menos el tener su corazón duro y tuvo por menos el no estar interesado en el reino de los cielos y se interesó en el reino de los cielos. Entonces tenemos a este tipo de persona que es de los mismos tres, pero tenía una actitud diferente y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Sí? Entonces, el que oye la palabra y la recibe es el que el día de mañana, dentro de un año, dentro de 2 años, va a dar frutos. El que oye la palabra y la recibe es el que da fruto. Ya sea que usted esté, no importa, que usted esté en tribulación, en angustia, que se haya acercado solamente porque le gustó una muchacha, que se haya acercado a la iglesia solo porque quería un trabajo, que se haya acercado a la iglesia solo por pasar el tiempo, pero si usted oye la palabra y la recibe, dentro de 2, 3 años usted va a dar fruto, ¿sí? Así que no es que Dios no tenga poder, no es que el reino de los cielos no tenga poder, sino es la persona la que tiene que tener una actitud diferente para poder recibir el reino de los cielos. Entonces dice, vamos a adelantarnos al versículo 27. El versículo 26 al 29 y dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando? Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Sí? Entonces, la persona, el cristiano, el creyente que se acerca a la iglesia y trae todo eso, cuando empieza a renovar su mente, empieza a recibir la palabra, tiene que dar un fruto dentro de un año, dentro de 2 años. No tiene que esperar 20, 30 años para dar un fruto, ¿sí? Entonces debemos de cambiar nuestra actitud, esperar recibir el reino, acercarnos a Dios por quien es Él, por el reino de los cielos y no por lo que Dios nos puede dar. Y eso es lo que hace que haya un cambio en la vida de la persona, que haya un cambio en la sociedad, que haya un cambio en el mundo. El acercarse a Dios por quien es Él y no por lo que Él nos puede dar, ¿sí? Lo voy a decir otra vez. Debemos de acercarnos a Dios, y con esto finalizo ya, debemos acercarnos a Dios por quien es Él y no por lo que Él nos puede dar. Debemos de aprender a tener una relación personal con Dios y no acercarnos a Dios para pedir. Sí nos puede dar todo, claro que sí, son sus promesas. Las promesas de Dios son que al estar nosotros en el reino de los cielos van a venir bendiciones a nuestra vida, vamos a ser prosperados, esto y lo otro, pero no debe de ser nuestro enfoque eso, no debe ser nuestro enfoque la prosperidad, las promesas, sino pues no estamos realmente con Dios y no nos hemos acercado al reino de los cielos, sino tenemos un interés y nuestro interés no es realmente Dios, sino nuestro interés es lo que el mundo nos está vendiendo. Y nos acercamos a Dios cuando el mundo no alcanza a darnos lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? Y por eso es que nos acercamos a Dios. Entonces, finalizo diciéndoles en este día que acérquese a Dios por quien es Él y no por lo que le puede dar, ¿sí? Esto sería todo.
Gracias por haber estado viendo esta enseñanza a través de Facebook. Si la está viendo, o ya estamos cerca del fin, pero si la está viendo, comparta con sus amigos. Si realmente tiene amigos, si realmente aprecia a una persona, comparte esta enseñanza. Si ama a su prójimo, comparte esta enseñanza, de algo va a servir. Y si está viendo esto a través del canal de YouTube, pues lo invito a que se suscriba al canal. Y abajo en la descripción hay también material, hay camisetas, hay libros, hay más cosas para su crecimiento espiritual. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros, a los amigos, a los hermanos, a los que siguen la página en Facebook y a los que están en YouTube. Que tengan un feliz día. Eso sería todo.